Dando comienzo, pondremos esto en contexto, dando un poco la agenda, veremos un poco una visión súper rápida de quiénes somos nosotros, el desafío del negocio, los casos de usos, el uso de la protección contra fraudes para un e-commerce seguro y próximos pasos a lo que se refiere con una integración de aplicativos o qué tipo de soporte podemos dar nosotros para ustedes como potenciales usuarios de esta herramienta. Synergy Advice es una compañía que está basada en Sudamérica, Colombia, donde poseemos tres modelos de servicio específicos: consultoría, el tema de soluciones, entre las cuales se encuentra que estamos trabajando, y un área de servicios manejados que tiene un enfoque más a los procesos de ciberseguridad y controles que clientes tercerizan. Dentro de la consultoría ofrecemos justamente los servicios de lo que hacemos con Dynamics Fraud Protection y otros, todo lo que es integración de soluciones de seguridad, manejo de dispositivos, trabajo remoto. Y en soluciones hemos creado una serie de IPs y con 5 sabores distintos, que es un eVisor para inspección de data en reposo, un Encryptor para ciclo de vida de datos que está cifrado, el Vigilant, que es una herramienta de alerta y visibilidad para DLP, para protección de fuga de datos, y un migrador automático para aquellas compañías que están utilizando Office, utilizan Teams, pero al mismo tiempo también tienen Zoom y quieren hacer la migración de sus reuniones. Y finalmente, una de las versiones de nuestro eVisor que trabaja dentro del Microsoft Teams. Entonces, ¿cuál es el desafío del negocio en relación al tema del e-commerce? El reto empresarial tiene varias aristas, que es traer nuevamente a reconectar el mundo con una realidad. Recientemente, compañías como Forrester, por ejemplo, anunciaron que en lo que continúa del año 2021 a 2022, más del 65% del comercio que se realiza va a ser hecho a través de un modelo de e-commerce, o sea, correo, el servicio electrónico. Donde entonces, por supuesto que tenemos dos componentes principales, que son los comercios y los clientes, y hay un modelo de adaptación. En muchos países se está empezando a dejar de utilizar la moneda corriente, se está utilizando más un sistema de pago, transferencia bancaria, modelos de aplicativos, el cual conlleva entonces a cuáles son los riesgos que hay que mitigar en un e-commerce que tiene un crecimiento exponencial. Las ventas del comercio electrónico llegarán al final de este año a 3.9 trillones de dólares en modelo anual. Y por supuesto que eso trae lo que nos lleva hoy aquí, que es un modelo de fraudes, ¿no? ¿Cuáles son esos fraudes que se realizan a través del potencial del comercio electrónico? ¿Y cuáles son, lamentablemente, los costos que han sido asociados con estos modelos de fraudes? Más de 18.600 millones de dólares el costo de los retailers y transacciones fraudulentas a todo nivel que superan los 250.000 millones de dólares. Entonces, lo que vamos a tratar de tocar hoy para abordar lo que es el comercio seguro o el e-commerce seguro son 4 potenciales casos de usos para el cual abordaremos cada uno de ellos y Miguel entonces nos va a dar, desde el punto de vista de especialista, cuáles son las tareas o los casos que existen en cada uno. A nivel general, antes de Miguel tomar la palabra, son los 4. Número 1 es mitigar los riesgos que son para la creación de cuentas. ¿Por qué? Porque en el e-commerce estamos permitiendo que un usuario externo a una organización crea una cuenta con correo electrónico o contraseña para poder entonces acceder a este comercio. Y el tema está que pueden haber formatos de creación de cuentas seguros, lo correcto, y por supuesto la creación de cuentas en forma insegura. Después, el segundo paso es cómo mitigar los riesgos de inicio de sesión. O sea, cuáles son los elementos que pueden traer para que el inicio de sesión de este comercio sea seguro versus la versión insegura o viceversa. Y los dos puntos principales tienen que ver entonces ahora con la mitigación de los riesgos de compra, que es lo que está ocurriendo con el comercio de compra insegura versus la forma de segura. Y finalmente con un tema que se ve tal vez no tan en detalle, que es con un fraude que ocurre con elementos para devoluciones o con potenciales tarjetas de afinidad por temas de descuento. Entonces, el primer caso de uso que veremos hoy es cómo mitigar los riesgos para la creación de cuentas. Y Miguel, entonces te dejo la palabra. Gracias, John. Voy a proyectar un segundo.
Perfecto. Listo. Entonces, la idea es que vamos a ver un escenario en donde nosotros podemos em, analizar cuáles son los pasos que ocurren en una aplicación de comercio electrónico que no tiene ningún tipo de eh, componente de seguridad para mitigar los diferentes riesgos cuando atacantes quieren crear, por ejemplo, cuentas falsas en nuestras aplicaciones. Tenemos al usuario, el cual iniciaría sesión en la página de entrada del comercio. Ah, trataría de crearse una cuenta en dicho sitio web del comercio, y una vez que el comercio ah, obtiene la información de la cuenta del usuario, simplemente pues crea la cuenta en el sistema y estamos listos, estamos dentro del sitio, listo para comprar. Aquí pues pueden haber un sinnúmero de riesgos asociados a esta cuenta, el cual un atacante puede utilizar dicha cuenta, por ejemplo, para tratar de bloquear inventario a través de carritos, eh, agregar productos en el carrito, los cuales realmente no van a ser transaccionados. Puede tratar de extraer información de nuestras páginas, puede tratar de realizar operaciones de suplantación de la cuenta de otros usuarios, o robo de identidad, etcétera. Bueno, si nosotros vemos ¿cuál sería la opción más segura para mitigar estos riesgos? Bueno, a nuestra aplicación nosotros le permitimos al usuario accesar a nuestro sitio, que él trate de hacer su registro de su cuenta, pero antes de aceptar la creación de la cuenta en nuestra aplicación, pasar todos sus datos a un modelo de inteligencia artificial, el cual pueda analizar la información que él está proporcionando junto a una base de datos que de cientos de miles de millones de transacciones de este mismo tipo, ya que el modelo ha venido analizando y recopilando de tal manera de que pueda analizar si esta operación puede tener algún tipo de nivel de riesgo o de fraude. Por lo tanto, poder denegar el acceso a dicha creación de cuenta, o si determina de que el nivel de riesgo es bajo, entonces poder realizar la aprobación de la misma y poder completar la inscripción del usuario en nuestro sistema. Este componente de análisis es el punto clave del que estaríamos nosotros hablando, el cual tendría, como les digo, se comunicaría con toda una red de componentes que incluyen componentes de protección contra creación de cuentas por vía software de bots, y estarían haciendo el análisis de nuestra información en una red de protección contra fraude privada, el cual haría la comparación, como le digo, de toda la información del usuario con la información de esta base de datos mundial, ¿no?, de operaciones que él está analizando. Además de eso, información adicional que se le estaría proporcionando, o que este componente estaría proporcionando a este modelo de inteligencia artificial, sería la huella digital del dispositivo, es decir, información sobre el dispositivo en el que se está realizando la transacción, para enriquecer la información que le llega al modelo y que el mismo pueda tomar mejores decisiones a la hora de
denegar o aprobar la creación de una cuenta. Perfecto. Entonces, este vendría a ser el componente decisivo a incorporar en nuestras aplicaciones de comercio para mitigar el riesgo de creaciones de cuentas. Una vez que estamos, pues ya estaríamos listos para continuar nuestra compra. Ok, si nosotros viéramos el ejemplo en un sitio de comercio típico, el usuario trataría de registrarse en el sitio, ¿sí? Ingresaría su información y trataría de crear su cuenta. En un sitio normal, sin ningún tipo de validación ni de protección, pues simplemente el sitio acepta su cuenta y ya está dentro del sitio listo para comprar. Eso sería lo más normal. En el caso de que nosotros querramos incorporar la tecnología de protección contra fraudes, la herramienta nos permitiría la creación de un sinnúmero de reglas de negocio para complementar, ¿no?, con el análisis que el propio modelo de inteligencia artificial va a realizar, de tal manera que nosotros podamos agregar también reglas a esa toma de decisión a la hora de que queramos de que un usuario pueda registrarse. Por ejemplo, podríamos agregar reglas en donde ciertos usuarios que provengan de ciertas regiones no puedan crearse cuentas, regiones que sabemos que son de dudosa procedencia. Así, reglas que contemplen IPs, que contengan ciertas listas de correos que sabemos que pueden contener o proveer algún tipo de fraude. Entonces pudiéramos complementar el modelo creando todas ese sistema de reglas. Una vez de que nosotros entonces tenemos ya implantado todo nuestro sistema de reglas más la integración del componente de detección de fraudes en nuestro sistema, el usuario trataría de registrarse en el sistema, pondría sus datos, intentaría hacer el registro y si alguna de las reglas es infringida, entonces no se permitiría la creación de dicha cuenta. También la herramienta nos va a proporcionar ciertos dashboards en donde nosotros vamos a poder ver el comportamiento que está ocurriendo de los usuarios o de los bots que estén tratando de crearnos cuentas, dándonos información del riesgo de esas cuentas que están siendo creadas y desde dónde se están realizando esas operaciones en nuestra aplicación. Bien, el siguiente caso de uso sería la mitigación del riesgo en el inicio de sesión de un usuario final. Ok, primero empecemos una aplicación, ¿verdad?, de que no tiene el servicio de protección de fraudes. Nuestro usuario entraría a la página de nuestro sitio, iniciaría sesión y simplemente si todo sus credenciales están correctas, pues estaría dentro y podría hacer su compra. Aquí podrían estar asociados un sinnúmero de riesgos, como que la cuenta había sido comprometida o que, por ejemplo, esa cuenta fue comprometida a través de ataques como de phishing o algún tipo de componente trató de realizar un ataque de fuerza bruta o ataque de bot, como decíamos. Si nosotros integramos la capacidad de detección en nuestra aplicación, entonces la idea es de que el usuario trate de hacer el inicio de sesión, pero en el proceso de inicio de sesión se mande también la información de ese usuario, también con la huella digital, como estábamos hablando, del dispositivo,
se procese y se analice a través del modelo de inteligencia de negocio, la protección de bot, etcétera, todo lo que acabábamos de platicar, sea analizado ese intento de inicio de sesión, y si todo está bien, pues podamos continuar con nuestro proceso. Si no, se nos deniegue el acceso a la aplicación. El tercer caso de uso es la mitigación de los riesgos en la compra. En este caso, tenemos a un usuario, ¿sí? Inicia sesión en nuestra aplicación. Él está listo para comprar, selecciona los productos que necesita, realiza el proceso de compras. Dicho proceso es realizado de forma exitosa y sin ningún tipo de validación. En este proceso pueden existir un sinnúmero también de riesgos, como fraudes en el momento de hacer el pago con tarjetas de crédito que fueron robadas, fraudes tratando de hacer algún tipo de reembolso, fraudes de sustitución de productos, etcétera. Hay un sinnúmero de tipos de fraudes que pueden ocurrir. Si nosotros entonces aplicamos a nuestro sistema el componente de protección de compras, nuestro usuario pasaría por la selección de productos, pero antes de que la compra sea procesada, efectivamente, mandaríamos toda la información de los productos que están siendo tratados de comprar, del usuario que lo está tratando de comprar, de la firma digital del dispositivo en donde se está tratando de hacer la compra, hacia el componente de inteligencia artificial. Inclusive, podemos mandar información a nuestros bancos sobre el resultado de ese análisis, de tal manera de que si todo ocurre bien, nuestra compra es exitosa. Si no, dicha compra es rechazada. De tal manera de que los rechazos, por ejemplo, también puedan ser, si el banco, ¿verdad?, está preparado para eso, nosotros le podamos proveer esa información y ellos mismos vayan alimentando sus bases de datos de conocimiento de sus soluciones antifraude con la información que nosotros estamos recopilando. Un sumario para tener en consideración para todos es lo siguiente. Ustedes se preguntarán, parte de las imágenes que se va mostrando es cómo hace sentido o dónde viene la herramienta que trabaja por detrás, o sea, cuál es la herramienta del DFP o de Dynamic Fraud Protection que existe por detrás. Como este es un servicio que trabaja sobre la nube, la empresa que lo ha desarrollado, Microsoft, ha capturado y captura en forma constante los millones o billones de transacciones que ocurren a través de sus servicios de forma mundial. Y ha creado entonces los patrones de reconocimiento, ya sea de usuarios, de dominios, de uso de cierto tipo de tarjetas de créditos, los horarios, desde qué países se accede, que cuando ustedes incorporan todo este servicio al sitio de e-commerce que ustedes manejan o gestionan, se están siendo apoyados justamente por estos trillones de puntos de datos que le generan una especie de un scorecard, además de las modificaciones que ustedes le pueden hacer por temas prácticos, o sea, parte del desarrollo, como mostró también Miguel, para que entonces ustedes se apoyan, por así decirlo, en el servicio. Imagínense si ustedes tienen que diseñar esto todos ustedes mismos, ir a buscar la forma de cómo crear los modelos de captura de data, los algoritmos necesarios para el manejo de todos los patrones que se tienen que manejar y después solamente contar con datos de cada usuario que quiera ingresar o registrarse, de cada usuario que está iniciando una sesión o eventualmente del usuario que está haciendo una transacción. Ustedes van a estar limitados a solamente ese usuario que conocen, pero no del desconocido que podría en algún momento llegar a entrar en su sitio de comercio online. Entonces, es ahí la parte fundamental o el apoyo de lo que la herramienta o la solución hace para ustedes.
es cómo apoyarse en toda la data que viene de todas las transacciones que están ocurriendo a nivel mundial y que en este año calendario pasado Microsoft ayudó a reducir fraudes por más de 1.000 billones de dólares en ahorro e internamente en sus propios sitios, apoyándose con este modelo de usuario de data o lo que tenemos aquí a mano derecha al pie, que es justamente con la inteligencia artificial adaptiva que se está usando, las herramientas de aceptación de transacciones y especialmente con lo que ellos denominan la red de protección contra el fraude. Es para que le pueda hacer el sentido de dónde lo que se está explicando tal vez de un punto de vista práctico, un poco técnico, dónde viene a transformarse esto, que no es una herramienta que ustedes eventualmente podrían desplegar para uso interno, que sí es correcto, sino que tiene un contacto externo que sirve de fundamento para el apoyo de reducción de fraudes o de reducción de transacciones o la identificación de quienes quieren hacer esos inicios o registros que son fraudulentos también. Gracias, Miguel. Es correcto, John. Muchísimas gracias. Excelente. Precisamente este componente es el que usa Microsoft en todas sus plataformas de comercio para proteger todas sus transacciones. Lo que pasa es de que, bueno, más adelante habrán unas filminas en donde se hablará un poco más, ¿sí? Del producto en sí. De forma rápida, si nosotros viéramos el caso, ¿no? de un usuario que va a realizar una compra en un sitio que no provee ningún tipo de protección, el usuario se registraría en el sitio, estaría listo para hacer sus compras, seleccionando los productos que necesita, hace su checkout y simplemente la compra es procesada. En ese proceso decíamos de que pudieron haber ocurrido un sinnúmero de riesgos y fraudes. De la misma manera, como vimos anteriormente, se puede mejorar toda la inteligencia que existe por default, creando reglas propias de nuestro negocio, conocidas para que a la hora de que nuestro sitio, una vez que está integrado con este producto, el usuario haga su registro, seleccione los productos que quiere comprar, está listo para comprar, ingresando toda la información de, para la facturación y del envío. Toda esta información, más toda la información interna, como ya les había comentado, del dispositivo, es enviada al modelo. El modelo analiza dicha información, los patrones, y te da una recomendación y te dice si deberías de aprobar o rechazar dicha compra. Entonces, en este caso, pues nuestra compra es rechazada. Esto es simplemente un poco de información técnica para ya a niveles internos de la información que es intercambiada entre la aplicación y el servicio. O, por supuesto, toda la operación de compra es registrada y nos las presentan en una serie de dashboard en donde podemos ver el volumen de transacciones, volúmenes de operaciones que han sido rechazadas o aprobadas, la aceptación, el porcentaje de aceptación de dichas transacciones a nivel de bancos, etcétera. El último caso de uso es la protección de devoluciones y descuentos. John, si quieres platicarles de este caso? Sí, y si me avanza la filmina, por favor. Muy rápidamente, básicamente, lo que corresponde es lo siguiente. En el e-commerce también existen donde, por ejemplo, un comercio tiene tarjetas de afinidad, el cual puede proveer algún código de descuento o alguna modalidad de descuento que muchas veces puede ser abusada. En el tema de que uno de ustedes contiene una tarjeta o algún código que el comercio le da y ustedes se lo comparten a otros individuos que no deberían participar de ese tipo de descuentos. eh, perdón, creando así dos posibles casos. Número uno es el riesgo, por supuesto, de lo que son los descuentos que no existen. Entonces, eso le causa una pérdida al comercio. Entonces, lo que hace el proceso es que ustedes pueden identificar quiénes son los individuos a los cuales ciertos códigos de descuento fueron entregados. Y si ese código es utilizado por alguien que no ha sido validado por el sistema, entonces el sistema puede rechazarlo y evitando así la pérdida.
que en cierta forma es una especie de fraude. Y el otro tiene que ver con el evento de devoluciones. El de poder lograr, que muchas veces se logra por temas de robo, el pretender que estamos por devolver algo para que se nos acredite tal vez nuestra cuenta de tarjeta de crédito, cuando en realidad no estamos por devolver nada, sino que hacemos todo el modelo de transacción y al final entonces logramos que tal vez si el comercio no está protegido, ese dinero salga del comercio creando un fraude o robo y vuelva a nuestro algún tipo de tarjeta de crédito, que en muchos casos son tarjetas que son de validación de tiempo corto o son las tarjetas que son compradas, digamos, como si fuesen de recarga. ¿Por qué? Porque una vez que la persona puede actualizar ese cargo adentro, saca el dinero o lo gasta en alguna otra cosa y se retira para que entonces no pueda ser chequeado. ¿Dónde entonces viene el sistema del DFP a tocar con esto? Nuevamente en este proceso de análisis que se hacen, donde parte de la data puede ser cargado, cuáles son aquellos usuarios a los cuales tienen acceso al tema de descuentos, por ejemplo, por un lado, y segundo, cuáles son aquellos usuarios, por ejemplo, que han hecho algún tipo de compra ya en el pasado donde se puede validar la compra con todos los lujos de detalles y se exige de que el elemento sea, por ejemplo, devuelto antes de que el crédito fuese entregado. Entonces, aquí nuevamente vienen las mismas tecnologías que se habló en las filminas pasadas, que es, por supuesto, la inteligencia artificial que trabaja esto por detrás, los informes empresariales que la misma empresa tiene, y los datos históricos que existen de transacciones omnicanal. ¿A qué se refiere con esto? A que el sistema está mirando qué otros tipos de transacciones han sido hechos relacionados, ya sea con descuentos o devoluciones, por un usuario que típicamente ya ha causado problemas en algún otro comercio. Entonces, si puedes avanzar a la próxima filmina, por favor, podemos ver como parte justamente de los reportes que la solución entrega, el poder tener este modelo de patrón o conocimiento de cuántos de nuestros usuarios podrían llegar a causar un problema en temas de devoluciones, ¿ok? O de potencial descuentos o lo que fuese. Entonces, al crear ese modelo de patrón, el sistema empieza a protegerse de quiénes serían los causantes de un fraude. Lo mismo con el próximo dato, nos indica qué tipo de IDs o los sistemas de identificación. Y a mano derecha, como ustedes pueden ver, nos genera una especie de un score, ¿ok? Donde nosotros, tal vez por la naturaleza del tipo de negocio, podemos decirle a la herramienta, ok, si un score es por debajo de un número o mayor de otro, por así decirlo, entonces que ejecute alguna de las reglas que ustedes han creado para la prevención de fraudes. Entonces, ahora sí vamos a ir, y nuevamente, Miguel, vuelvo para vos, con la combinación entonces de lo que es la parte del uso del Dynamics 365, muy generalmente, y la parte de entonces de la utilización del modelo de protección de fraude. Como ustedes habrán visto y lo nombramos, esto tiene un sistema, por así decirlo, de integración que viene con principalmente la parte del B2C, o sea, la parte del negocio al cliente. ¿Qué es el Dynamics 365? El Dynamics 365, como muchos pueden saber, tiene que ver con esta herramienta que es un CRM o un ERP para modelos transaccionales, donde capturamos toda la información que viene de nuestros clientes, contactos, etcétera, y donde uno de los elementos que ha sido creado para el Dynamics específicamente puede ser adaptado y utilizado en cualquier modelo de e-commerce. Y entonces quiero hacer esa notificación para que no sea que el Dynamic Fraud Protection, como se llama, la solución, específicamente trabaje en un solo modelo de e-commerce, sino que es omnicanal. Entonces, y nuevamente, ¿cómo se mueve el modelo? Trabaja justamente con los tres pilares específicos que tienen que ver con la protección de una cuenta, lo que vimos al principio, inicios de login y registros, la parte de protección de compras, ¿ok? Y finalmente con el punto de la protección sobre pérdidas. Entonces, avanzaremos solamente un poquito rápido sobre los tres modelos mencionados, porque al fin de cuentas muestra cuál es la gráfica de lo que fue explicado anteriormente, ¿ok? Con el tema de compras, el próximo con la protección de cuentas, ¿ok? Y fue lo que hablamos al principio, y finalmente con el control de pérdidas.
Y con el control de, digamos, de los accesos a los individuos en la provincia de Filmina, nos muestra desde el camino que recorre el usuario, ¿ok? Desde que empieza a ser un nombre en nuestro sistema hasta lo que llega al final, desde ese camino. Y finalmente lo mismo entonces con el tema de las compras y lo que ocurre después. Entonces, y ahora le voy a volver la palabra a Miguel. Entonces, ¿cómo podemos apoyar nosotros específicamente con el tema de una aplicación de integración de Dynamics 365 en Fraud Protection? Próxima Firmina, por favor. Ok, perfecto. Bien, en esta parte, como John estaba comentando, este es un producto que nosotros podemos integrarlo, ayudarles a integrarlos con sus aplicaciones existentes. Para hacer este proceso de integración, pues hay algunas actividades básicas que hay que realizar. Hay que hacer un análisis primero de la factibilidad de la integración de sus aplicaciones. Luego de eso se hace un proceso de formación o de nivelación con los equipos técnicos de desarrollo de las aplicaciones para poder integrar, para poderlos poner a nivel de cómo es el proceso de integración. Se tiene que realizar un proceso de mapeo de datos, es toda la información que se debe de enviar al servicio para su análisis. Se realizan ya algunos procesos técnicos como configuraciones de tenant de DFP y el proceso en sí de integración de la aplicación. Para poder realizar el proceso de integración, obviamente una de las cosas que requeriremos es que la aplicación pueda ser modificada, dado que necesitamos poder hacer de que la aplicación se comunique con los servicios de DFP para poder enviar la información requerida y recibir la respuesta necesaria para la toma de decisión final, ya sea en el momento que se está realizando la creación de la cuenta, cuando se está haciendo el inicio de sesión del usuario o cuando se está realizando la compra. Entonces, en esos 3 puntos específicos se necesitan pues hacer modificaciones para que la aplicación se integre con el servicio. Se harán obviamente las pruebas y validaciones de la integración, se pasará a producción todo lo que se ha desarrollado y el resultado final es que tienes tu aplicación protegida. Como decíamos, algunos requisitos es que necesitaríamos un tenant de Dynamic Fraud Protection, la disponibilidad de realizar las modificaciones a las aplicaciones, la disponibilidad del grupo de desarrollo para llevar a cabo dicha integración y, bueno, el resto simplemente algunas cosas más, más normales del tema de desarrollo. Para hacer este tipo de integración, pues nosotros también estamos ofreciendo las diferentes ayudas y apoyos, como realizar algunos talleres para los equipos técnicos de la institución para poder llevar a cabo dicha integración. También se están ofreciendo pruebas de concepto en donde la idea es que antes de hacer algún tipo de piloto, la institución pueda probar lo que es la solución en un ambiente aislado, todavía sin tocar código o datos del cliente, sino en un ambiente controlado en donde se puedan validar ciertos escenarios, casos de usos y la herramienta en general. Y el tercer apoyo que se le puede dar es ya realizar un piloto productivo en donde se pueda realizar el proceso efectivo en la aplicación de la institución. Acá un poco del detalle de lo comentado anteriormente, pero en resumen vendría a ser lo mismo, ¿sí? Nuestros talleres
las pruebas de concepto y los pilotos. Para más detalles, nosotros les proporcionaremos, ¿verdad?, esta PPT para que puedan revisarlo con más detalle. Y un dato adicional, ese apoyo que viene por la especialización que tenemos justamente en temas de ciberseguridad y para ver si un comercio necesita de esto, también tiene en ocasiones y bajo un modelo de elegibilidad apoyo por parte del productor de la misma, Microsoft. Entonces, si alguno de ustedes tuviera preguntas o quiere analizar alguno de esos temas, después lo pueden hacer, podemos dejar nuestros datos aquí al final para que puedan inclusive preguntar. Número uno, saber cuál es la temática o si tienen de problemática con potenciales elementos de e-commerce y al mismo tiempo ver si tienen un tema de elegibilidad para algún apoyo económico que tiene que ver con alguno de estos entregables de los que hablaba, ya sea un tema de un taller específico, ya sea un modelo de algún piloto o un piloto en producción. Perfecto. Ok. Para ir finalizando, comentarles de que este producto de Dynamic 365, Fraud Protection, ya hemos conocido, ¿verdad?, las capacidades básicas que posee al momento de que nosotros podamos integrarlos con sus aplicaciones, que son, decíamos, la protección de las compras en el momento que se va a hacer una compra, la protección en la creación de cuentas y la prevención de pérdidas. Esto a través de los modelos de inteligencia artificial, protección contra bot, etcétera. Pero hay un componente adicional que se puede también integrar perfectamente con su aplicación y con Dynamic 365 para cerrar el círculo de protección completo de la identidad de sus clientes y de protección de sus clientes, que es Azure Active Directory B2C. Azure Active Directory B2C es un proveedor de identidad de clientes basado en la nube. Este proveedor de identidad lo que permite es proteger las cuentas de sus clientes a través de un sinnúmero de características adicionales. Por ejemplo, Dynamic 365 te va a proteger en el momento, hacerte un análisis a la hora de que alguien quiere crear una cuenta, por ejemplo, o a la hora de alguien que quiere hacer tal vez un inicio de sesión. Pero habrán capacidades adicionales que quisiéramos incorporar, como single sign-on, como dobles factores de autenticación en el momento que se están haciendo la creación de cuenta, o cuando se está iniciando sesión, o cuando el usuario está modificando su perfil, modificando su password. Y además de eso, quisiéramos incorporar algunos casos, algunas reglas de acceso condicional para que pudiéramos indicar de que usuarios que están accesando desde ciertos lugares en ciertos tipos de dispositivos no puedan, por ejemplo, accesar a nuestra aplicación tampoco, complementando toda la protección que nos da Dynamic 365. Entonces, B2C, entonces vendría a complementar toda esa protección con esas capacidades, además de la seguridad integrada, toda la protección de seguridad integrada que tiene, que está basada en la seguridad de Azure Active Directory. Obviamente todo. Creo que Dígame. el detalle práctico lo pueden ver en la próxima filmina. Es correcto. Aquí nosotros podríamos ver el ejemplo en donde ya nuestra aplicación tendría las dos integraciones. Nuestro usuario entraría ya no a la página de inicio de sesión de nuestro comercio electrónico normal, sino que sería redirigido a la página de login de B2C, por ejemplo. B2C haría, si el usuario necesita crearse una cuenta, pues a través de B2C trataría de hacer la creación de cuenta. B2C
mandaría a consultar primero la información del usuario a DFP, ¿sí? A Fraud Protection. De tal manera de que si Fraud Protection detecta una anomalía en la información con todo lo que ya hablamos, él mandaría hacer la denegación de dicha cuenta. Por otro lado, si todo el proceso ocurre normal, podríamos hacer la aprobación, pero además de eso, a complementar, como decíamos, podemos hacer una validación con doble factor de autenticación para verificar que el usuario realmente es quien dice ser, y si todo ocurre bien, ya estamos listos para comprar. Por otro lado, al usuario, al tratar de hacer un sign-in, antes de hacer el sign-in, es validado por B2C, pero también la información es enviada a DFP. DFP, entonces, si determina de que el acceso, el ingreso es seguro, pasaríamos a una siguiente fase de acceso condicional, perdón, y protección de la identidad, o MFA, que es ejecutada por B2C. Y si todos los controles son pasados de forma correcta, entonces el usuario se le permite el acceso y está listo para comprar. Entonces, este vendría a ser el escenario ideal en donde tenés un proveedor de identidad robusto, donde vas a darle la seguridad a tus usuarios al momento de almacenar sus cuentas y a la hora que van a hacer inicios de sesión y creaciones de cuentas, con la protección adicional que tiene DFP. Entonces, este es el Better Together de ambos productos. Este vendría a ser, por ejemplo, una experiencia de inicio de sesión o de registro de usuario en una aplicación que ya está integrada con B2C y con DFP. Por debajo de DFP. Por ejemplo, aquí se le puede, dependiendo de los diferentes escenarios del comercio, el comercio puede permitirle al usuario que él se registre dentro del sistema con su correo y su password, por ejemplo, o permitirle para otros escenarios o para otras instituciones que él se pueda registrar con su correo y su password, pero además permitirle la opción de registrarse con cuentas de otros proveedores sociales como Google, como Microsoft, Facebook, etcétera. Y cuando ocurran esos eventos, ya sea de registros del usuario o de inicio de sesión, estaría complementándose con el envío de dicha información hacia los servicios de DFP, como estábamos hablando anteriormente. El proceso de integración de estos dos productos, pues viene a ser una ruta muy similar a la que vimos anteriormente. Se haría un análisis de la aplicación, se haría un proceso de formación para los grupos técnicos y luego se pueden estar haciendo procesos en paralelo de integración de DFP y B2C en la aplicación, como tareas de configuración de tenant, migraciones de usuarios, integración de los componentes en la aplicación, testing, validaciones, implementación a producción y como resultado su aplicación totalmente ya protegida e integrada. Y finalmente, como parte de los requisitos que se utilizan para hacer ese análisis junto con ustedes, llegando acá al final de la última filmina, justamente son cuáles son los elementos que necesita una organización, un comercio, para entonces poder hacer este tipo de trabajo. Por supuesto que es la habilitación del servicio de Dynamics 365, el tener un tenant de el Azure B2C como modelo de identidad, los idiomas de programación que son compatibles con esto, la disponibilidad, por supuesto, de realizar modificaciones en las aplicaciones para un tema de asociación, lo mismo para un tema de una persona o algunas como parte de un grupo de desarrollo, el poder tener la autorización para hacer este tipo de desarrollos, el trabajar en un entorno de desarrollo y posteriormente de paso a producción,
y las capacidades de invocar los Azure Tokens o los APIs de REST. Y finalmente, por supuesto, también la capacidad de exportar datos históricos en formato CSV. En conclusión, lo que le hemos tratado de mostrar básicamente es como un modelo de identidad más un modelo de sabiduría de inteligencia artificial por uso de millones o trillones de datos que ocurren en el mundo para el uso del comercio seguro, les pueden permitir a ustedes tener ese tipo de protección. Y el porqué de la integración con el Azure B2C, porque todo empieza con un modelo de identidad. Y esa identidad, el Azure, perdón, el Azure Active Directory, que ya muchas compañías utilizan para un modelo de identidad interno, en la integración con el B2C lo que están haciendo es manejar un modelo de identidad para el usuario externo, aquel que crea un usuario, un login con su propio correo electrónico, una contraseña, que ya es fuera del dominio de lo que está ocurriendo en la empresa en sí. Y finalmente, con todo el elemento de DFP, Dynamic Fraud Protection, para entonces los estudios que se hacen al momento de hacer una transacción, una devolución o un potencial descuento, de saber si esa misma tiene algún componente de potencial fraude. Tal, por ejemplo, como los modelos de MFA, de factor de autentificación multifactor, el hecho de que, por ejemplo, una tarjeta de crédito sea utilizada de dos dominios distintos, siendo la misma tarjeta, o de un usuario que en un momento está haciendo una compra, no sé, desde España, y la próxima la está haciendo desde Ecuador, donde sabemos que una misma persona no puede estar en dos lugares con una diferencia de 10 minutos. Distinto sería si existen 10, 15 horas de diferencia, entonces podría decir, ok, la persona se fue de viaje. Todo esto es para bajar el potencial elemento de fraude. Para muchos de ustedes habrán podido escuchar en los medios los casos más grandes que están ocurriendo de fraude justamente en los retailers. En Estados Unidos, por ejemplo, el retailer Target hace un par de años, donde a través de su modelo de e-commerce hubieron modelos de impersonalización y se han robado, por supuesto, los datos de otros con tarjetas de crédito, el cual no solamente causa un problema a otros usuarios, sino la responsabilidad que tiene la compañía por el mantenimiento de esa data, que por supuesto trae o conlleva otros detalles con el tema de protección de data, que podríamos verlos en otra serie de webinars, pero como ustedes pueden ver, es un círculo. Y todo esto tiene un fundamento principal de lo que es confianza cero, que tanto ataca a las compañías para el uso de data privada o accesos y lo hace también a través de los modelos de e-commerce. Se desconfía de todo y se aplica entonces modelos de autentificación para asegurarnos de que ustedes como comerciantes eviten ser cómplices o causales de poder tener un modelo de fraude o que al final de cuentas termina siendo pérdida para ustedes, ya sean modelos monetarios, ya sean modelos de data que se extirpen de sus medios o ya sean de productos que ustedes terminan colocando en la calle, han pagado por eso, pero su usuario final no lo hace. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, por favor, pueden abrir sus micrófonos. Tenemos unos 5 o 6 minutos disponibles.